Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir tres temas muy polémicos. Primero hablaremos del índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, donde México se sitúa en el lugar 140 de 180 países evaluados. Después vamos a analizar la amenaza del Mayo Zambada y la reacción del gobierno. Y para terminar, haremos un breve comentario sobre las elecciones en Alemania. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hace unos días, un par de semanas, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, donde México se ubica en el lugar 140 de 180 países que fueron evaluados. En una escala de 0 a 100, donde 100 es más honestos y 0 más corruptos, México solo obtuvo 26 puntos, una caída de 5 puntos con respecto a 2023. Y fíjese usted, es la peor calificación que ha tenido México desde que se empezó a medir este índice, si no mal recuerdo, en 1995. Y esto corresponde al último año del presidente López Obrador, un presidente que llegó al poder precisamente con el mandato, con la promesa de erradicar, o más que erradicar, quizás limpiar la corrupción. Vamos a hablar de este tema con nuestros colaboradores de la mesa de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana? Hola. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Y Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, buenas noches. Pues mira, ¿cómo calificar esto? Yo decía, qué gran fracaso de López Obrador, porque él mismo utilizó este índice en su discurso de toma de posición para decir qué vergüenza el lugar en el que estamos, obviamente hablando de la administración de Peña Nieto. Pues resulta que Peña Nieto termina su sexenio con una mejor calificación que López Obrador. Sí, el gobierno despunta con esa oferta de terminar con la corrupción. Creo que la insistencia es que este era el gran problema, el origen de todos los problemas que padecía México tenía que ver con la corrupción, y en la medida en que se erradicara la corrupción, todo iba a florecer, el dinero iba a alcanzar para prácticamente todo. Y es de alguna manera el mismo discurso que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que ese ya es un problema del pasado, que efectivamente se terminó con la corrupción, y por eso se tiene la popularidad que tiene el gobierno, el partido oficial, y también ella dice alcanza para todas las cosas que nos ha alcanzado el presupuesto. Este estudio, que me parece que hay que reconocer que es el estudio internacional más reconocido, es un estudio que nos permite medirnos en el tiempo lo que ha sido México a lo largo de los años, y también compararnos con nuestros vecinos, con nuestros competidores, en fin, con el resto del mundo. Nos coloca en la peor posición que hemos tenido en el país. Yo creo que no es sorprendente, porque este acento en la lucha contra la corrupción del gobierno de López Obrador era fundamentalmente un acento que apostaba a la prédica política, al sermón de todas las mañanas, para que hubiera una regeneración moral, pero al mismo tiempo con un gran desprecio a las instituciones que pueden irle cerrando el paso a la corrupción. Su actitud frente al sistema anticorrupción fue, pues, básicamente asfixiarlo, desmontarlo. Claro. Igualmente su intención de ir ahogando al Instituto de la Transparencia para después terminarlo. Y luego creo que también un estilo de gobierno en donde el capricho impera, y en el que las grandes obras del gobierno pues se colocan al sector más opaco del gobierno mexicano, que es el ejército. Una caja oscura que no podemos ver qué es lo que hace
los recursos públicos. Yo creo que no es sorprendente. No te sorprende. ¿Qué implicaciones tú le ves, Ana Laura? Pues sí, efectivamente habla de un fracaso en materia de corrupción. Yo sí esperé, la verdad, sí esperé que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hiciera una diferencia significativa en este tema. O sea, sí pensé que podría haber otros que no, pero este sí parecía un tema central. Y cuando lo que me parece interesante de la encuesta es que es una tendencia, ¿no? O sea, que como lo mides a lo largo del tiempo, puedes comparar, y si subes y bajas, es mucho más importante la tendencia que el dato específico. Y la tendencia sí es hacia abajo, en el caso de México. Y las razones que da Transparencia Internacional son 4. 1, las incertidumbres que causan las reformas a las instituciones que deberían de tener a su cargo el combate a la corrupción, como transparencia, como el sistema anticorrupción, como la reforma judicial. Eso genera una enorme incertidumbre de vamos caminando en la dirección correcta. La segunda es la impunidad de casos graves. O sea, por alguna extraña razón decidió la administración de López Obrador ya no sancionar los graves casos de corrupción que hubo durante el sexenio de Peña Nieto y tampoco sancionar de manera efectiva los casos graves que hubo durante su administración. Tercero, los bajos niveles de sanción de sanciones administrativas a los casos de la Auditoría Superior de la Federación. Del 2017 al 24, solo 8.4% de las recomendaciones de la Auditoría Superior a la Federación fueron sujetas a una sanción administrativa y otro caso se detectan un ascenso en los casos de corrupción a nivel estatal donde está involucrado el crimen organizado. Y finalmente, las empresas fantasmas o controladas por el crimen organizado siguen obteniendo contratos con los gobiernos, sobre todo estatales. Estas son las razones por las que, según Transparencia Internacional, bajamos de calificación. Y creo que son razones poderosas, importantes, y que las deberíamos de tomar bien en cuenta. O sea, esto en vez de mejorar, va caminando por atrás, y lo que me parece más importante es todo el tema del crimen organizado penetrándose en todas las rendijas de los gobiernos estatales. Totalmente. Javier, tú ¿qué interpretación le podemos dar a esto, no? Sí, Llevamos 15 años y la corrupción aquí en el programa pues ha sido un tema constante, ¿no? Sí, yo diría que es un tema importante alrededor del mundo, no solamente en México. Yo coincido con Ana Laura que es importante ver la evolución y es una evolución particular, interesante. Más allá que la tendencia es hacia abajo, la evolución en sí es una evolución interesante según la grafiquita que aparece en el reporte. Es decir, mejora inicialmente, ligeramente, de 28 a 31. Mejora, se mantiene estable y luego ya solo al final cae de manera, no quiero decir radical, pero no menor, de 31 a 26. Es una caída bastante notoria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué explica esa evolución? Es el último año del gobierno de López Obrador. Yo diría que algo más que eso. Nada más es descriptivo. Sí, en efecto, ¿no? Así cierra. ¿no? Sí. Yo primero distinguiría el combate a la corrupción en general, guión del pasado, y otra cosa es el combate a la corrupción propia. ¿Qué haces frente a la corrupción de los tuyos? ¿No? Y hay varias posibles explicaciones y creo que no se excluyen necesariamente. Creo que algo que ya medio dijo Ana Laura es cierto. Creo que de arranque en 2018 había la esperanza de que eso cambiaría. Igual eso es lo que explica la subida, ¿no? Había esa esperanza y luego ¿qué la mantiene estable? Tal vez el beneficio de la duda. Todavía no lo hace, pero tarde o temprano lo va a hacer. Hay algo de eso, ¿no? Luego yo diría que hay decisiones muy puntuales del gobierno a lo largo del sexenio, las asignaciones directas al ejército, el pleito con el IFAI y las instituciones, decisiones puntuales. Luego hay una acumulación a lo largo del sexenio. O sea, en el día cero pues no había un solo caso de corrupción del nuevo gobierno.
Pero a lo largo del sexenio se fueron acumulando los casos. Y yo creo que para mí ese es un tema muy importante. Es decir, cuando hablas de corrupción propia, eso de que hay un caso, mañana se olvidan de él, no pasa nada. Esto es una cosa acumulativa. La ventaja que tiene Morena es que el vaso que llenó el PRI a lo largo de 72 años, pues falta mucho para que lo llene Morena. Pero ahí lo va llenando. Si no combates la acumulación propia, ¿no? Entonces, se ha ido acumulando casos por aquí, casos por allá, grandotes, chiquitos, gototas, gotitas, lo que tú quieras. La creciente presencia del crimen organizado, yo creo que sí es un tema muy importante. Y luego, hay que decirlo, el perfil de los especialistas. Esta es una encuesta de percepciones a especialistas, no al ciudadano común y corriente. Esto no, con ello no quiero descalificar nada. Pero yo diría que otra posible dinámica es la creciente polarización. Es decir, había muchos especialistas que en 2018 te hubiera dicho, yo creo que por donde va es el camino incorrecto, esta visión moralista, es un tema de instituciones, pero en fin, a ver qué pasa. Ya para finales del sexenio, la polarización sospecho que generó que muchos de estos especialistas, cosas que veían de manera, tal vez con el beneficio de la duda, lo que tú quieras, ya la polarización hizo que rechazaran mucho más contundentemente lo que había pasado a lo largo del sexenio. Ahora, yo checando ese discurso de toma de posición de López Obrador, cuando dice que es una vergüenza el lugar que ocupábamos en este índice, inmediatamente le echa la culpa al modelo neoliberal, ¿no? Y dice, pues claro, somos un país corrupto porque llevamos 30 años de neoliberalismo, ¿no? Y entonces creo que había una idea de López Obrador falsa, desde luego, de que si el modelo es inherentemente corrupto, al cambiar de modelo nos volvemos inherentemente honestos. Yo ¿no? creo que hay ese elemento por una parte y también la idea de que el aura de la cabeza del Estado mexicano es la que genera las condiciones que alientan la corrupción o que por el contrario ahuyentan a los pillos del gobierno. Y creo que ahí estaba la apuesta de López Obrador. Yo soy el faro de la moralidad pública del país y por el otro lado hemos dejado atrás la codicia neoliberal. Exacto. Ahora, yo creo que lo que dice Javier es importante, es en efecto una encuesta que tiene como base las percepciones de ciertos especialistas, pero me parece muy relevante lo que ha dicho Eduardo Borges, la cabeza de Transparencia Mexicana, de que estos datos se corresponden con otras mediciones en estos momentos. Claro. La presencia de la extorsión de los policías en la vida cotidiana de los mexicanos, en donde 6 de cada 100 personas que han sido encuestados no es que perciban la corrupción, es que la han padecido personalmente. Y el otro punto de... 100 de cada 10, me imagino. 6 de cada 10. Sí, no de 100. Perdón. Yo dije, no, hombre, estamos a todo dar. Lo dije mal. Dinamarca. Perdón. Y creo que el otro punto que tiene que ver con con el precedente, con la memoria reciente de la corrupción priista, yo creo que lo que estamos viendo en este momento de ese vaso, pues es que se está virtiendo en el nuevo envase del partido oficial. Las fotografías, cambio de vaso. pues sí, las fotografías que nos han estado enseñando las últimas semanas de el gran afiliador a Morena, que es Andrés Manuel López Beltrán, con todos estos cuadros del priismo, del panismo que súbitamente han encontrado la luz en Morena, ¿no? Ana Laura. Yo también, además, en un ensayo, no recuerdo el nombre, pero en este libro que coordinó Blanca Heredia y Hernán Gómez, describen que para López Obrador la corrupción, más bien, o la lucha contra la corrupción, es que los privados se apropian bienes públicos. Y entonces a veces cuando Andrés Manuel habla de acabemos la corrupción, es acabar con la inversión privada en los sectores públicos, en el sector eléctrico, en las... El neoliberalismo. El neoliberalismo. Si a eso se refiere, pues de eso no estamos hablando en esta encuesta. En esta encuesta estamos hablando de corrupción, digamos, de corrupción entendida como el gobierno, contratistas,
sacando dinero, Sí, sobornos, sobornos, haciendo más caras las obras, pagándole al policía, extorsión. Y fíjate, volviendo a los datos, que él también lo tiene en su página Transparencia Mexicana, en el INEGI, en el 2024, 83% de las personas encuestadas consideran que la corrupción es frecuente o muy frecuente. Sí. O sea, esa misma percepción, esa sí es una encuesta a nivel nacional, y que pues va de acuerdo con esta opinión de especialistas. Y yo creo que la opinión de especialistas y el impacto que pudo haber tenido la polarización no me parece tan real, cuando los 2 años anteriores, donde la polarización empezó rudo, las 2 encuestas anteriores, México sale arriba, con 31 en vez de 28, digamos. Yo creo que esta última bajada sí tiene que ver cómo se percibe un debilitamiento institucional profundo en las instituciones que en algún lugar deberían de compensar esta corrupción. Y me parece, o sea, hoy que escuchaba a Bojorquez justamente explicar, por ejemplo, el impacto de la ley de transparencia al acabar el INEGI, o sea, prácticamente va a ser muy difícil ya obtener información pública. El IFAI. El IFAI, digamos. Sí, o sea, el INAI ahora. el INAI. Eso es súper grave para México. O sea, no saben el impacto que tiene. Investigaciones del pasado, periodísticas que hemos visto, tienen que ver con el acceso a la información. O sea, esas puertas se están cerrando, se está derruyendo el sistema de justicia, se está derruyendo, bueno, a mí el sistema anticorrupción nunca me convenció, pero bueno, ya se derruyó ese sistema anticorrupción. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál va a ser la institucionalidad para echar abajo esto? A mí esa me parece que en mi percepción explica un montón de la indefensión que siento hoy frente a la corrupción. Yo no creo que Peña y los priistas, todo es horrible, pero este gobierno, Morena se había propuesto llegar al poder para sancionar esos excesos. Claro. Y entonces quedarnos sin nadie que encabece esa lucha y sin nadie que de verdad haga la diferencia, yo creo que cambiaría el país muchísimo. Si pudiéramos de verdad tener un sexenio de vamos a combatir en serio la corrupción. Porque fíjense que cerca está la corrupción del crimen organizado. Y del efectivo y del ladán, o sea... Inevitablemente tenemos que regresar al tema de la impunidad. O sea, finalmente, si hay y sigue habiendo corrupción en México es porque los que se corrompen, los que sobornan, los que reciben sobornos, pues quedan en la impunidad, ¿no? No hay ejemplos, no hay... O sea, a ver, ¿cuáles fueron las grandes luchas el sexenio pasado en contra de la corrupción? El caso Odebrecht con Emilio Lozoya, que además no acabó en nada. La estafa maestra. Nada. Con un chivo expiatorio. La estafa maestra con Rosario Robles un ratito ahí en la cárcel, ¿no? Pero la propia estafa que fue mayor, que fue la de Segalmex, pues el que era director general de Diconsa acabó trabajando en el gobierno. Entonces, pues es la maldita impunidad, Javier. Claro, la impunidad es, muy seguido, es corrupción. Es decir, claro. Hay gente que evade el castigo porque sabe mantenerse informado y sabe a quién aceitar, ¿no? Sí. Entonces la impunidad también es evidencia de corrupción. Pero quería brevemente regresar a algo que menciona Laura. Sí. En efecto, hay una idea de corrupción que creo que es distinta a la definición, entre comillas, legal, ¿no? El abuso del poder público para beneficio personal. Esta idea más republicana de que la república se corrompe cuando la república no trabaja a favor de la mayoría. Por eso el neoliberalismo era corrupto, porque el neoliberalismo era un proyecto a favor de una minoría. Punto. Eso se puede debatir, ¿no? Pero creo eso es una visión distinta. Sí, se vale debatirla, pero eso no debe de impedir debatir el otro tipo de corrupción. Y desde la que habla esta empresa. De lo que habla Transparencia. Pero quiero vincular esta discusión a una discusión que tuvimos con otra encuesta sobre democracia. Ustedes dos señalaron 2 argumentos para explicar esa otra encuesta. En el caso de Leo, sobre todo, enfatizó el genio de la comunicación, que es AMLO. En el caso de Chucho, porque confunden democracia con nivel de aprobación del presidente y por lo tanto lo que está diciendo esa encuesta es que aprueban de López Obrador y lo etiquetan con una etiqueta positiva que es democracia.
Para mí lo curioso es que, ¿por qué no sucede lo mismo con la corrupción? ¿Por qué no funcionó el genio de la comunicación en el tema de corrupción? Yo creo que sí funcionó el genio de la corrupción. Pues no según esta encuesta. Te voy a decir dónde. ¿Estaría todavía por? Terminando el sexenio de Enrique Peña, la corrupción era uno de los problemas que más le preocupaba a la gente. Eso durante el sexenio de López Obrador se cayó. Hoy en día tomas una encuesta y lo que le preocupa a la gente es la economía, la seguridad, en fin. Pues la corrupción se acabó porque él propagandísticamente, cuando le hablaban de corrupción, sacaba su pañuelito y decía ya se acabó eso, etcétera. Pero no está reflejado en las encuestas. 83% piensa que es frecuente. Pero o muy no frecuente. como uno de los principales problemas del país. O sea, sí hay corrupción. ¿Sí me entiendes? Sí hay corrupción. Pero ¿le preocupa? No me preocupa. Él, en su discurso de inauguración, hay una frase que dice, si tuviera que resumir mi proyecto es acabar con la corrupción. Creo que en ese sentido fracasa, si esa es su definición del proyecto. Ahí creo que no funcionó tan bien su genialidad en cuanto a comunicación, y creo que aquí tampoco hay confusión. Se aprueban de López Obrador, ¿por qué lo castigan en este tema? Bueno, es decir, en muchas ocasiones vimos encuestas a lo largo del sexenio en donde había un respaldo en general al presidente de la República y un cuestionamiento a veces muy severo a políticas concretas, a resultados específicos. No estoy contento con la política de salud, pero me gusta el gobierno. Yo creo que este es un asunto en donde al final hay una pregunta concreta, en donde hay una posición crítica. Precisamente mi punto. Es decir, la gente no la engañas así de fácil, ni se confunde así de fácil, y en ese sentido yo creo que no está confundida respecto a democracia tampoco. Y se vale pensar, siento mi país más democrático y lo siento más corrupto, ¿no? Es decir, no hay engaño ni genio de la comunicación en el primero. Hay una percepción que tal vez está equivocada, pero hay una percepción de mayor democracia y al mismo tiempo hay una percepción de mayor corrupción. ¿no? A ver, y es que esto es muy interesante porque yo también creo que el Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, desde que comenzó, ha racionalizado cierta práctica que yo considero corrupta. Es decir, si tú recibes dinero para el movimiento, las famosas aportaciones de las que hablaba López Obrador cuando vimos el video de su hermano recibiendo sobres amarillos por parte de un enviado del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y lo que dijo ya siendo presidente López Obrador son aportaciones. Esas son aportaciones para el movimiento, ¿no? Y muchas veces salió así también con el tema del fideicomiso que hicieron para el asunto del terremoto del 2017. En fin, esta idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Si vamos a desviar recursos públicos al movimiento o vamos a recibir donaciones ilegales del sector privado, eso no está mal porque es para fortalecer al movimiento. Es un acto casi, te diría, hasta democrático, ¿no? Yo te diría que más que un argumento es el fin justifica los medios, y creo que algo de eso hay. El otro argumento es que todo aquello que se hace en beneficio de la mayoría no es corrupto. ¿Me entiendes? Sí. Pero no tanto por el fin. Es otra definición de corrupción. No estoy diciendo que la comparto. Sí. Sí. Pero la idea de que si tiene como beneficio la mayoría no es un acto corrupto, ¿estarías tú de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Nada más estoy interpretando lo que ocurre. Pero yo diría que son lógicas distintas. Sí, pero otra es una idea instrumental una es una idea instrumental de la corrupción. Sí es corrupción, lo aceptamos. Pero dado el beneficio, la aceptamos. Yo quiero decir algo. El punto que hace Leo a mí me parece muy relevante. No lo es. No está en el centro de la atención pública como estuvo al final del gobierno de Peña Nieto. Correcto. Al final del gobierno de Peña Nieto había una gran indignación con un gobierno al que se definía esencialmente corrupto. La definición esencial del gobierno de López Obrador no fue esa. No fue la percepción de un gobierno corrupto, aunque hubiera una consideración de que no había habido avances en materia de corrupción. Había una percepción que tenía otros elementos para la definición del gobierno al final de su responsabilidad. Y yo también creo que hay algo que ha pasado en Morena, y lo vemos ahorita cuando están sucediendo las afiliaciones de personajes que están...
había al inicio un movimiento mucho más idealista y transformador. O sea, con una idea de que nosotros vamos a llegar a hacer una nueva clase política con otros principios y otros valores. El poder y llegar al poder y empezar a consolidar el poder ha movido muchísimo el discurso. Y surgen los discursos como si son aportaciones, es que es para el bien común, es que lo que importa es que seamos 10,000, 100,000, 10,000 agregados. Y toda esta cosa más idealista, más transformadora, de necesitamos una clase política que la mueva a otra cosa que no sea el dinero, eso se ha ido sucumbiendo, y ya no creo que sea el sello distintivo de Morena. Y por eso creo que cada vez nos podemos sentir más huérfanos en esta agenda. Posiblemente la gente perciba que seamos más democráticos, pero cada vez más huérfanos de que que va a haber una clase política que pueda como enarbolar unos valores que nos hagan creer de nuevo a todos en que a través de la política se pueden resolver problemas colectivos. Yo creo que Morena lo está perdiendo y lo va a ir perdiendo. O sea, un sexenio es muy poco. Vamos a ver, pero lo va a ir perdiendo a lo largo del tiempo si no hay... Y por eso me da gusto que se peleen adentro. Y si deben de todos estar afiliados o no, quién debería tener el derecho, por qué vamos a afiliar a estos corruptos. Me parece que es un buen debate para Morena. Ahora, yo sí sigo pensando que parte del genio comunicativo de López Obrador, que no lo relacionan con la corrupción, o sea, hay una percepción de que hay una mayor corrupción en este índice, pero no es que al gobierno y en particular a López Obrador se le haya pegado la etiqueta de corrupto. Pero por su forma de vestir, por su forma de hablar. Los símbolos de López Obrador creo que son muy importantes, ¿no? El suru, el viajar en... Un estado mucho menos ostentoso. Exacto, el viajar en avión comercial. Esas cosas, pues a la gente les manda cierto... Aunque, por otro lado, se estén robando la lana, ¿me entiendes? O sea... Y a mí me parecen símbolos importantes. Los símbolos que también no se cuidó durante el sexenio del presidente Peña con esta cosa de los helicópteros utilizándolos para irse a jugar golf y esas cosas, que son corrupción, pero el tema es, aquí creo que cuidó mucho su imagen el presidente López Obrador. Sí, pero lo describía todo eso como austeridad republicana. No es coincidencia... Y lo ataba con la corrupción. No es coincidencia el uso de la palabra republicano. Sí. Yo insisto en que, entre otras cosas, hay una idea de corrupción distinta que ha logrado tal vez comunicar muy bien, pero que es una idea genuina, que no es puro marketing. La otra cosa es que no es un logro de López Obrador y de la comunicación de López Obrador el que ya no sea el centro de la discusión nacional. La razón por la cual fue el centro de la discusión en el caso de Peña Nieto no tiene nada que ver con López Obrador, tiene que ver con 70 años de historia priista y luego la promesa cuando regresa el PRI al poder de que es el nuevo PRI y la traición a esa promesa. Es decir, quien puso en el centro de la discusión el tema de la corrupción fue la historia del PRI y esa, entre comillas, traición de Peña Nieto al prometer un nuevo PRI que fue todo menos nuevo. Y el periodismo y que incluso fue peor, dicen unos, ¿no? Entonces, quien puso el tema en el centro de la discusión fue Peña Nieto como algo totalmente vinculado al PRI. Yo no creo que se necesita ninguna... Si hubiera llegado el PAN después de eso, también hubiera bajado muchísimo el tema de la corrupción en cuanto a su relevancia en el debate público. Es decir, no es producto de una estrategia de López Obrador. Aprovechó las circunstancias. De hecho, Ricardo Anaya... estaba facilito. Ricardo Anaya, que era el candidato presidencial del PAN, también su principal, digamos, plataforma de campaña en 2018 fue atacar la corrupción. Incluso llegando a decir que él metería a la cárcel a Peña Nieto. Sí. Incluso Mid decía que no era priista, ¿no? Sí, y lo que quería decir con eso es yo no soy corrupto como esto, ¿no? Así es. Bueno, si les parece, vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de la carta del Mayo Zambada, pues muy interesante, que pues ha puesto, digamos, ha tenido que al gobierno obligarlo a dar ciertas explicaciones, ciertas respuestas pues bastante incómodas. Regresamos.